Y esta noche en nuestro segmento de la entrevista vamos a hablar de un tema de bastante importancia y es sobre las construcciones ecoamigables, el impacto menos posible que podemos dejar a nuestro ecosistema. Y para ello pues hablaremos con Gretel Valle, gerente de Plysen, gerente comercial de Plysen en Nicaragua. Muy buenas noches, Gretel, ya sos de casa. Muchísimas gracias, Tania. La verdad es que es un gusto acompañarles el día de hoy, como comentás, un tema sumamente relevante. Me gustaría iniciar por compartirles por qué traemos este tema a colación, ¿verdad? El tema de la sostenibilidad, y es entender que el sector construcción actualmente a nivel mundial genera el 40% de emisiones de dióxido de carbono y desperdicios. Entonces el impacto que genera es sumamente importante, tiene una participación alta. Y ahí viene la otra parte, o sea, ¿qué hago yo como Gretel, como Tania, como un consumidor para poder poner mi granito de arena? ¿Yo puedo ser agente de cambio? No, creo que sería la pregunta, y efectivamente sí podemos hacerlo como tomadores de decisiones. Al tener alternativas de construcción, la decisión que yo tome va a incidir o no en ese aporte que yo puedo dar. Así que, Gretel, vamos a hacer la comparación en lo que es un sistema de construcción de mampostería, lo que le conocemos como bloques, cemento. Correcto. Con estos sistemas que son más ecoamigables. Correcto. Hay un estudio que, bueno, hay diferentes empresas que realizan estudios medioambientales, en este caso Biomatec, en Costa Rica, que lo tenemos acá a la par y está dentro del contexto de la región, realizó un estudio de dos viviendas de 49 metros cuadrados, una con sistema tradicional, como lo comentabas, Tania, y otro con sistema de steel framing y fibrocemento, ¿verdad?, que tenemos dentro del portafolio Plysen, y lo que encontramos ahí fueron datos que realmente nos alertan, porque son datos duros y comprobables, que es lo importante para nosotros. Ya hay registros y soportes que avalan esos resultados. ¿Cuáles son los datos que encontramos? A nivel de la reducción en consumo energético, por ejemplo, hay una reducción de hasta un 70%, y eso es importantísimo nosotros como consumidores y al final a lo largo de la vida útil de esta construcción. En el consumo de agua hasta un 70% igual, en la reducción de desperdicios más de un 75%, y en la huella de carbono, que esto es el impacto directo también al medio ambiente, un 30%. Son elementos que se reducen, y comentamos estos 4 elementos porque son los que nosotros como consumidores realmente estamos relacionados, pero hay un sinnúmero de variables más que inciden al final con estos sistemas constructivos sostenibles. Pero también hay un ahorro en nuestra economía, porque dice este estudio que un 45% menos del consumo eléctrico, tomando en cuenta pues, que la factura en nuestro país para muchas viviendas es cuando te pasas de lo establecido por la empresa, pues se te altera la factura. Utilizando estos sistemas es un 45% menos de lo que utilizaría una construcción normal. Correcto, efectivamente. Y es importante porque la medición del ciclo de vida de este análisis que se hizo va desde la herramienta que se utiliza para atornillar, por ejemplo, una lámina, versus las plantas que tenés que utilizar para mezclar el cemento, etcétera. Entonces, hay un consumo, una reducción de consumo desde el proceso constructivo, cuando arrancamos la obra, hasta el tema del consumo en temas de ambiente que sea confortable, los abanicos, etcétera, ahora todo el sistema completo. Entonces hay un impacto no solo en la inversión que se hace en el proyecto inicialmente, sino a lo largo de la vida útil del sistema constructivo como tal. El agua también, ¿cómo se podría lograr ese ahorro? Estamos hablando de una reducción del 7% de la huella hídrica. Vemos que cuando hacemos la mezcla, pues el constructor utiliza bastante agua, se están mojando los bloques, el agua es importante para una construcción. Con estos materiales, ¿es importante ahorro? Sí, dentro de la variable, el agua, el recurso hídrico es de los más importantes. ¿Cómo funciona esto? La naturaleza del sistema constructivo. Cuando hablamos del sistema tradicional, en su naturaleza siempre va a estar el consumo de agua en las mezclas de los materiales. Entonces, cuando hay una participación de agua, es muy difícil poder controlar el uso que se le da o el manejo que tengamos en este sentido. Cuando tenemos sistemas constructivos como el steel frame o el fibrocemento, que son modulares, son automatizados, el sistema como tal ya trae prácticamente el consumo mínimo que se le va a dar de agua, porque su proceso de ejecución no requiere un consumo importante. O sea, ya todo viene listo para ser atornillado, instalado, y no requerís colocarle algo adicional para el consumo de agua. Entonces ya hay una reducción
por el sistema constructivo como tal. Vemos también que estos sistemas son eficientes para lo que son las separaciones de las viviendas. Te puedes darle un uso bastante flexible a estos materiales. Correcto. Como el sistema constructivo como tal está basado en la modularidad, te permite, por ejemplo, hacer tu proyecto, si tenés disponibilidad económica o no, en diferentes fases. Entonces, como es modular, vos puedes tener un primer módulo habitacional y puedes irlo ampliando en esa modularidad. Entonces, te evitas hacer un corte, por ejemplo, de una pared donde no tiene que ir, porque como todo es modular, en este sentido va a 61 centímetros, vos sabes que a esa distancia es que puedes hacer ciertas aberturas, ciertos vanos o ubicación de pasillos para ampliar tu vivienda. Entonces realmente va pensando en ese crecimiento progresivo que lo puedes hacer sin destruir, por así decir, la inversión inicial que ya hiciste. Gretel, ¿y estas construcciones son seguras, tomando en cuenta que la mayoría de la población pues se siente como que más cómoda o es la tradición pues ya venir utilizando lo que es el cemento, el bloque, las piedras para sentirse que la construcción, dicen uno, le está poniendo las bases al hogar? Claro, creo que esto es más un tema de cultura, ¿verdad? O de desconocimiento, y esto es importante que nosotros como consumidores, porque bueno, yo también estoy del otro lado como consumidor, entiendo las necesidades que tenemos. El sistema constructivo ligero realmente es un sistema resistente que tiene muchos valores agregados, pero las dos variables que hoy tienen mucho más valor, por así decir, es la resistencia y el tema del costo por metro cuadrado. En términos de resistencia, estos sistemas son utilizados, por ejemplo, en Japón, en Estados Unidos, en la parte de la costa este, en Chile, hablamos de esta región. Chile, por ejemplo, es un país altamente sísmico y son utilizados ahí. Entonces podemos ponerlo en ambientes sumamente críticos y ¿qué es lo principal acá? Que se haga una construcción responsable, con todo el sistema constructivo completo, con el análisis estructural, arquitectónico, es decir, que tengamos a los especialistas involucrados en nuestro proyecto para que puedan dar sus aportes y seguir las orientaciones de ellos, porque si no construimos de acuerdo a las recomendaciones de los especialistas, obviamente algo va a fallar en el proceso. Entonces esto es importante cuidarlo y en ese sentido nosotros como fabricantes tenemos manuales de instalación, de construcción, video, es decir, dar al constructor, al instalador, todos los recursos que ellos requieren para poder tener una obra al 100% construida de forma responsable. ¿Y ustedes como empresa brindan capacitaciones a las personas que trabajan en sistemas de construcción, no solo los que instalan placas, sino pues a lo que es la mano de obra trabajadora de lo que es la construcción? Fíjate que para nosotros ese es un tema esencial y sí lo brindamos sin ningún costo adicional, y lo hacemos por grupos de instaladores que están relacionados con sistemas ligeros o no, o que ya construyen con sistemas tradicionales pero quieren informarse de estas nuevas tecnologías. Trabajamos también de la mano con INATEC, con los estudiantes. Creo que esta parte es importante para darle mayor amplitud a los conocimientos que ellos tienen, y no solo en la parte teórica, sino llevarlos a proyectos para que conozcan la realidad de la construcción, porque a veces en la teoría nos hace falta la experiencia, y las experiencias son lo que más enriquecen. ¿Qué es lo que se da en el campo? Que muchas veces son situaciones no controladas, y entonces ahí donde nosotros caemos en cuenta y les compartimos a ellos las cosas que son del lado positivo y del lado no tan positivo, cómo pueden enfrentarlas en la realidad. ¿La vida útil de estos materiales, Gretel? La vida útil es más de 50 años. Obviamente tiene que ver mucho el tema de un mantenimiento adecuado, preventivo, que es lo importante en cualquier sistema constructivo, pero son sistemas realmente que en la inversión es mucho más económico, mucho más rápido de construir. Vemos que ahora nosotros podemos ser agentes de cambio aportando y sobre todo heredando un planeta mucho más sostenible al tomar decisiones de trabajar con estos sistemas constructivos, y es altamente resistente, entendiendo que se tiene que construir con el reglamento nacional, ¿verdad?, de construcción de cada uno de nuestros países para que cumpla con esas normas, y tiene alta resistencia. En el tema también ambiental, el tema de los desechos son bastante manejables, más rápido que estar llevándose un camión cargado de lo que es los desechos de arena, madera, todo lo que se construye. Sí, esa parte es importante, Tania, que lo traigas a colación, porque no solo es el desecho en el transporte, que veíamos en el estudio que se reduce hasta un 70%, es el hecho de tener ese desecho sólido, esa basura,
en mi proyecto que me va a ocupar un espacio y una logística y dónde lo llevo yo luego a desechar como tal, ¿verdad? El manejo que le voy a dar, porque todo eso se mide en esa parte, sino también el hecho de la logística de transportar el material para construir y la logística de transportar esos desechos. Hay una reducción importante y se reduce también muchos costos en el manejo del producto. Bueno, pues muchas gracias, Gretel, realmente ha sido valiosa pues la información que nos ha brindado, y solo quiero concluir diciendo un poco, en lo que es el impacto de la huella de carbono, este tipo de materiales un 30% menos, 70% menos en la utilización de recursos hídricos, 75% inferior en la generación de residuos y 45% menos en consumo eléctrico. Son 4 aspectos muy importantes que va a tomar la población a la hora de poder, a la hora de decidir construir o ampliar su vivienda. Y bueno, muchas gracias, Greta, por habernos acompañado en este momento en la entrevista.